Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Y hoy queremos subrayar de una manera especial el versículo 7 de esta narración muy interesante. Aquí comienza la segunda partecita de lo que es la presencia de Porcio Festo, que es el procurador, el gobernador que se encuentra en Cesarea Marítima y va hasta Jerusalén. Dice que al tercer día, nos dice la narración, 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Bueno, esta es la primera partecita que nos indica que Porcio Festo apenas llega a la provincia. En este caso ya estamos en las tierras de la Galilea, en la tierra de Israel, y él enseguida lo primero que hace es ir hasta Jerusalén. Y nos decía al comienzo incluso que queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Nosotros habíamos meditado, reflexionado, pensado un poco. ¿Será que Porcio Festo ya había hablado todo con el que estuvo anterior a él, que era Félix? ¿Será que Félix viajó antes hasta Roma, se pusieron de acuerdo? ¿O será que Porcio Festo primero vino y ahí le entrega el poder, el gobierno a Porcio Festo? En fin, son todas estas conjeturas que nosotros podemos hacer. Pero lo importante es que Porcio Festo aquí, cuando le exigen prácticamente o le piden que le lleven de nuevo a Pablo a Jerusalén para ser juzgado por el Sanedrín desde un aspecto religioso, sin embargo, él les dice que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Y en todo caso le dice, bueno, si ustedes quieren algo, entonces lo más importante, que vengan, que me acompañen, vayan hasta Cesarea Marítima para denunciar si hay algo malo en Pablo, es decir, en aquel hombre. Nosotros seguimos con los versículos siguientes del 6,
que estamos leyendo y el 7 principalmente en el día de hoy. Después de pasar no más de 8 o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Quiere decir que Yahweh llamó y enseguida ya se quiere congraciar tal vez o quiere hacer bien las cosas, quiere preguntar, porque por una parte salió a favor de Pablo diciéndole no hay por qué traerle aquí para ser juzgado. Yo mismo lo voy a juzgar. Yo voy a subir en estos días nuevamente y ahí vamos a ver. Y les prometo. Entonces seguramente que también para no quedar mal con estos principales de Jerusalén del aspecto religioso, para congraciarse, como ya hemos dicho en los versículos anteriores del capítulo 24, versículo 27. Entonces aquí también, apenas dice que llega al día siguiente de haber llegado ya a Cesarea, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Y hoy seguimos con este versículo. En cuanto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, acusándolo de muchos y graves delitos, pero sin poder comprobarlos. Queridos amigos, esta suerte de juicio para con Pablo. Y son los judíos los primeros, apenas en Duna, al día siguiente, posiblemente como él les decía. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ustedes, ¿verdad?, me acompañen. Jóvenes, hoy en día, hoy ve la Porcio Festo, oye por acá y ve más, porque después de pasar no más de 8 o 10 días, nos dice. Mientras tanto, oye, pues saco y ve ya aprovechado porque Porcio Festo y tú ya de ayudar ya yuca y tema de Pablo ñambo desaparece yo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos entrando en esta problemática para con Pablo, un segundo juicio para Pablo. Primero con Félix, pero Félix había dejado prácticamente sin efecto. Orecoyue preso Sambucuy, Pablo puede seguir obrando y actuando sin ningún problema. Pero menendo gusta y moyo mi judío cuera verá. Por eso que apenas llega Porcio Festo y él también queriéndose congraciar con los judíos, lo hace encarcelar a Pablo. Y ahora que va hasta Jerusalén, recibe seguramente que mucha presión de parte de los ancianos, del mismo sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Ananías, cuando estaba Félix. Ahora en Jerusalén se vuelven a encontrar y le dice a Porcio, y ahí coina la situación, pecar ahí, peandi, y lo continúa. Y después incluso, miren que son letraditos porque dicen, Erucáñande, tú ave Jerusalén. Y nosotros mismos le vamos a juzgar aquí desde nuestro Sanedrín. Ciertamente que eso es como llevarle al lobo para que cuide de la oveja, ¿verdad? O llevarle al gato para que cuide del ratón. Entonces, imposible. Y entonces continúa diciéndonos en este versículo 7, apenas, ¿verdad?, llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Se refiere a Pablo, porque posiblemente ellos se fueron con Porcio Festo hasta Cesarea Marítima, la acompañaron. Y apenas llegaron allá, al día siguiente ya le hace llamar a Pablo, ya que ve peina coabe, ve yuma ve. Entonces, enseguida le rodean los judíos que habían venido de Jerusalén, acusándolo de muchos y graves delitos. Es decir, después de 2 años de silencio, acuerda, no Najesaraini, vamos a juzgarlo, vamos a hacer. Dándole a usted. Y además tenemos que saber que esa semilla que Pablo ya había plantado en el corazón de tantas personas, de tantos judíos que se habían convertido, ciertamente que la fuerza del cristianismo va tomando cada vez más cancha. Muchos que se siguen convirtiendo. Y entonces esta es la verdadera razón por la que los judíos están muy preocupados y comienza una persecución de otra manera. Y ahora incluso quieren hacerlo desaparecer a Pablo. Pero ya la semilla ha sido plantada en el corazón de la humanidad. Al día siguiente se sentó en el tribunal, mandó traer a Pablo. En cuanto llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, acusándolo de muchos y graves delitos, pero sin poder comprobarlos. Este siempre fue el problema real. Y Pablo se autodefendió cuando estaba ya con Félix. Decíamos nosotros los argumentos negativos y argumentos positivos. Cuando decimos negativo es simplemente porque Pablo dice, esto yo no hice, el no, se peanda ya pues. Entonces defiende y dice cuáles son estas razones para que se pueda entender de que verdaderamente él no hizo nada de lo que le estaban acusando. Y por otra parte también hablábamos nosotros de la defensa positiva, es decir, ¿qué es lo que Pablo admitía?
Sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Así comienza Pablo. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. O sea que el primer elemento que presenta aquí es el no. Es decir, tú sabes muy bien, yo aquí no hace ni 12 días, ¿verdad? En 12 días, todo lo que ellos están diciendo y alegando en mi contra. Además de que ni me tenéis pruebas. Porque yo me fui a Jerusalén, pero en Jerusalén yo no hice ningún alboroto, todo lo que ellos están diciendo. Yo no hice nada en contra de la gente ni del pueblo. Primera cosita. Segundo, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Entonces los tres ni, las tres autodefensas negativas para decir que yo no me fui al templo a causar alboroto a nadie. Fueron ellos en todo caso quienes alborotaron al pueblo, a la gente, en contra mía. Luego, ni en la sinagoga. Y después el tercero, ni en la ciudad. Los tres ni. La autodefensa negativa. Pero después enseguida, desde el versículo 13 vuelve a insistir en el aspecto siempre de una autodefensa negativa. Tampoco pueden presentar pruebas de lo que ahora me acusan. O sea que ni upean de becoy. Los ni más los tampoco, ni pruebas tienen. Y luego, desde el versículo 14, es la defensa positiva. Eso sí, admito, y San Pablo, una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres. Es decir, cuando le habían acusado y decían que él es jefe de la secta de los nazarenos, él ahora está diciendo, yo no tengo ninguna secta, yo soy judío. Yo también creo conforme a la ley, a lo que ha sido escrito por medio de los profetas. En todo caso, lo que yo estoy hablando es de la resurrección en la que nosotros esperamos, y yo les puedo asegurar que yo ya he vivido y conozco a este resucitado, Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Vacía, sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado en mí has
la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabar, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? ¿Quién? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Es la autodefensa de Pablo. Aquí ahora estamos ya en una segunda etapa o segunda fase o un volver a hacerle juicio a Pablo. Porque justamente cambió Félix como procurador, ahora viene Porcio Festo. Porcio Festo va, saluda a la gente, conoce un poco esta nueva provincia donde él se encuentra y donde tiene que llevar adelante la política del Imperio Romano, ¿verdad? La Pax Romana. Y bueno, entonces cuando llega a Jerusalén los judíos se le alborotan todos, se le suben encima y le dicen y le piden lo eruñan de Pablo, va a ver Jerusalén para juzgarlo. Nosotros lo vamos a juzgar desde el aspecto religioso. Pero es muy prudente y muy inteligente este Porcio Festo y seguramente enseguida se da cuenta que aquí hay otras cosas. Aquí hay gatos encerrados en baracallaje de guasunos y bingo. Y aquí eso es tal vez lo que Porcio Festo se está dando cuenta. Oye, esa cual, con Hugo Ave y Juanla y Chupecuera o convenía de cuál lo hipotá. Bueno, pillamos a oír a ver pejesare, ma oír la oñela, llama oína que había mucha maldad y algo negativo en el corazón de estos judíos que venían y le acusaban a Pablo. Entonces él con mucha prudencia dice, no se preocupen. Si ayupitamos hoy en Ayegitama enseguida, se hasta Cesarea Marítima, hasta ese año de la caso. Él está muy seguro allá, está encarcelado. En todo caso, si ustedes, ahí viene la segunda partecita de Porcio Festo, porque como es nuevo, también quiere congraciarse, ya lo hizo metiéndole a Pablo en la cárcel, ahora también quiere continuar por la Pax en casa, ya eso venían de ella, es ella, ¿verdad? Por la Pax Romana. Entonces vamos a ver un poco qué nos dicen, a ver qué nos dicen. Entonces, si ustedes quieren que los más influentes de ustedes me acompañen, no hay ningún problema. Tú, ya vamos a Cesarea Marítima, a veces no hay de su. Y eso es lo que está cumpliendo. Nosotros hoy estamos desarrollando el versículo 7. En cuanto llegó, dice, apenas llega, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, porque Porcio Festo, al día siguiente, dice, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Aún más miren tema lleva o Pepe Pablo, enseguida maoí ya te paite maoí. Oyere maoí y cuay oñe purumoy. Y le acusan, dice, de muchos y graves delitos. Muchos y graves delitos. Porque tienen que buscar. Ahora ya no le echan más ni a Tértulo porque se dieron cuenta que no les funcionó tampoco. Ahora son ellos mismos quienes le acusan de graves delitos, muchos, pero sin poder comprobarlos. Apeala y idea, porque indica tú y lo comprobás y indica tú y entonces, como nosotros solemos decir, opuestás y moldebe, de cierta manera. Opuestás y moldebe, ¿verdad? Pero es una prudencia muy interesante que nos presenta la palabra de Dios. Porcio Festo simplemente después seguirá conversando con Pablo y siempre es en vista de juzgarlo, pero juzgar también para ver de las posibilidades de defensa. Recordemos que Pablo en un momento es que grita y dice que él tiene ciudadanía romana. Pepe ya hasta incluso se acuerdan los mismos soldados que lo estaban llevando, golpeando, etcétera, etcétera. Pablo dijo al centurión que estaba allí, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Llevarlo a juicio, ciudadano romano. Es decir, Pablo se presenta ya directamente, si es ciudadano romano. Habíamos estudiado nosotros y habíamos dicho que
uno de los privilegios que tenía el ciudadano romano es que no se le podía juzgar o mejor dicho, encarcelar o azotarlo sin llevarlo previamente a un juicio. En ese juicio es donde se le dará la sentencia. Pero pese a que ahora ya lleva el azote, etcétera, etcétera. Pablo mismo nos dice que ha recibido tantas veces muchos azotes. Pero eso también nos llama la atención, ¿verdad? Porque son contradicciones de la Biblia, porque si Pablo ya era ciudadano romano siempre, entonces, ¿cómo es que ahí en su carta, el capítulo 11 del segundo libro de la segunda carta a los Corintios, él cuenta de que recibió pero muchísimos azotes y muchas otras cosas injustas que no se le podía haber hecho a ningún ciudadano romano? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia, es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción ¿de cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada.
Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Encuentro en lo bello de lo pequeño
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, este capítulo 25. Es muy interesante, ¿verdad? Porque nos muestra también todo ese movimiento, cómo era esa sociedad, el imperio romano, ciudadano romano, cierto respeto hacia la dignidad humana. Hemos hablado y hemos ya dicho tantas veces sobre todo lo que significaba ser un ciudadano romano, todos los privilegios que puede tener un ciudadano romano. Y bueno, todas estas cosas nosotros estamos encauzando, encaminando, mirando, viendo cómo utiliza Pablo a su favor, pero también cómo vemos, por otra parte, que se comportan los mismos que están al frente del imperio. En este caso, por una parte, era Félix. También habíamos tenido a Claudio, el comandante, ¿verdad? Claudio Lisias, que también hace todos los protocolos necesarios, pero dentro de una justicia, la justicia romana. Y dijimos varias veces que hasta ahora nosotros en el derecho, las primeras materias es el derecho romano. Es lo que puso la base sobre todo lo que nosotros vivimos también dentro de la justicia, dentro del derecho. Y esto refleja en el actuar también de Porcio Festo. Con mucha prudencia, no se apura. No se apura y este hoy, sino que mañana es algo, o sea, si somos verdaderamente libres. Pero hoy en día, más que tener justicia o jueces, lo que tenemos son gente que directamente venden o simplemente están ahí para firmar por ese cargo que se les ha dado, de acuerdo al mejor postor. Pealañan el problema grave, gravísimo, diría yo, si nosotros tendríamos que evaluar, tendríamos que mirar y tendríamos que juzgar humanamente hablando. Entonces posiblemente entre lo que te hago a oñejina al frente, pues veo oye aplazada, o por lo menos la gran mayoría. Jalando ya aplazaya, o mismo o menos ya poponasea, que también da acá y cangua y porque no pueden ponerse contra los otros, ¿verdad? Porque UPB la famoso Pax Romana, Pax de nuestra nación, Pax de nuestro país, UPB o pata lleva. ¿Por qué? Porque vamos a mover ciertos avisperos que no puede ser, ya estamos ahí, ya lleva. Y aquí la ley del bareté. Entonces simplemente los otros así se mueven como marionetas en manos de aquellos que manejan la economía, el poder, las influencias, etcétera, etcétera. Por eso es importante leer y entender lo que la palabra de Dios nos dice. Algunas veces con Yandela ya estudias, ya lees la Biblia, él añade pensar. Algunos de ellos, no, se da hacer la misa, se da endulce, da leer, Biblia, da entenderse y oír la Biblia. Pero en el fondo, algunos piensan porque es un salirse de la realidad, como si fuese que vamos a leerse los angelitos. Pero por otra parte también se acuerdan que Félix, cuando le llamó aquí a Pablo, en un momento dice, al disertar acerca de la justicia, Pablo comienza a disertar acerca de la justicia, acerca del dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo quiere decir, sabemos quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar. Y también al disertar sobre el juicio venidero, Félix sintió temor. Entonces muchas veces, ¿por qué?
entramos como si fuese en una utopía, o como decía Carlos Marx, pensando que la religión era el opio del pueblo. Sin embargo, dopillayete que la religión es la que te religarse a la justicia, a la esencia del hombre, a la dignidad del hombre. Veámosla, religarse, pero entendiendo la proveniencia y por qué el hombre que busca lo infinito. San Agustín decía que nosotros provenimos de Dios y a Dios volvemos. También el Salmo lo canta tantas veces, ¿verdad? Entonces quiere decir que la religión es religarte, entenderte, saber. Entonces cuando se te habla de justicia, se te habla de dominio de ti mismo, se te habla de un juicio venidero, Félix siente el temor. Terrible, ¿verdad? Por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te volveré a llamar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, discúlpeme Carlos Marx, pero esa frase que vos decís que es el opio del pueblo, será para vos, en el sentido de aquellas personas que no se comprometen en cambiar su realidad, en cambiar lo que es injusto en lo justo. La religión es para eso, porque para que exista un verdadero cambio, de acuerdo a la dignidad, de acuerdo al proyecto de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra comunidad. Queridos amigos, me despido de ustedes en el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.